a sus compañeros que hoy nos van a acompañar aquí en la sesión presencial. Ustedes ya saben cómo es la dinámica, los que han venido, ¿verdad? Entonces tenía que darles un chancecito para que empezaran y finalmente pues reconocerlos. Ok, ya vamos acercándonos al fin del curso, pero todavía nos queda una de las secciones de la mecánica de suelos fundamental para todo lo que seguiría después, inclusive si esta no fuera mi área afín. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer las propiedades del suelo. ¿Dónde voy a apoyar yo mis estructuras? ¿Con qué voy a poner a interactuar mis obras? Entonces, en estas últimas semanas, lo que vamos a ver es justamente cómo poder llegar y determinar esas propiedades mecánicas. Y fíjese que van a tener que hacer uso de los conceptos que vieron en la mecánica del sólido, ¿verdad? Porque ahí ustedes vieron cómo combinar un estado de esfuerzos y poder definir, ¿verdad? Un envolvente de falla. Tal vez si les recuerdo amor, ¿verdad? Que ese es sobre la que nos basamos para determinar, una de las metodologías para determinar cuánto puede aguantar un suelo antes de llegar a la ruptura. ¿Ok? Entonces empezamos con una parte rápida conceptual porque ustedes esto lo desarrollan bastante en el curso de la teoría y luego nos vamos a uno de los ensayos clásicos y súper útiles dentro de la mecánica de suelos. Entonces me voy a permitir compartir con ustedes. Ok, desaparecemos por ahí. Aquí también. Bueno, ¿no? ¿Qué es la resistencia? Ah, es que tengo. Aquí. Ya casi. Ya lo estaríamos viendo, ahora sí. ¿Ok? Entonces, vamos con resistencia al corte. Nosotros no podemos diseñar una edificación si no sabemos de la compresibilidad del suelo, que es parte de lo que ustedes ya deberían estar pues ahí traveseando los datos de consolidación, que verdad que es a partir de donde yo tengo todo lo que es características de compresibilidad para determinar asentamientos. Yo no me detuve a ver asentamientos, pero en el curso teórico, en la parte teórica, perdón, pues ahí sí tienen ustedes una componente para poder decir, bueno, ¿cuánto se me puede deformar el suelo cuando yo coloque esa estructura? Pero no es solo eso, sino que ahora quiero cuánto aguanta, porque lo que menos quisiera ver es fallas, ¿verdad? Y vamos ahí, pues ya entrándonos en los conceptos de resistencia al cortante. Y eso es importante, claro que sí. Vean que ustedes en el curso de materiales, bueno, en los mismos cursos de sólido que ya han pasado, así sea de forma virtual, ¿verdad? Hemos estado insistiendo los colegas en la necesidad de conocer las propiedades del acero, del concreto, específicamente en el acero, esa fuerza máxima de tracción, esa fuerza de afluencia, para ver, ¿verdad?, cómo va a responder ante esas solicitaciones de carga, sabiendo que el acero, su competencia mecánica fundamental está en la resistencia a la tensión, no así en la compresión. Con respecto al concreto, aprendieron en el curso anterior cómo combinar materiales para llegar a fabricar una mezcla con propiedades mecánicas deseadas, ¿cierto? Porque ustedes, finalmente conociendo el agregado grueso, el agregado fino, si van a usar algún tipo de aditivo, incluso de aire, ¿no?, o retardadores, y luego cemento, ¿verdad? Pues hacíamos un diseño teórico de cómo combinar esos materiales y finalmente teníamos un concreto para una resistencia deseada. Sabemos que el concreto, su competencia mecánica fundamental es la resistencia a la compresión. De ambos materiales podemos obtener la curva de esfuerzo de formación. Monitoreando los testigos, yo puedo obtener cuáles son los módulos. Y ahora, si yo combino estos dos materiales, pues tengo un material compuesto sumamente competente y con el que nosotros desarrollamos prácticamente la mayoría de las obras, que es el concreto armado, ¿verdad?, o reforzado. Bien, ¿y los suelos qué?
Bueno, los suelos es un material de construcción más. Eso lo hemos venido insistiendo a lo largo del semestre, porque es ahí donde vamos a poner nuestras obras, a ponerlas a interactuar, a combinarse en ese ambiente geotécnico para darle un servicio a la sociedad, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros tenemos como fin, sea un proyecto vial, sea un proyecto habitacional, comercial, industrial, es proporcionarle a la sociedad una estructura segura en el tiempo, ¿verdad? Desde su fase inicial yo tengo que estar pensando en cómo van a hacer la combinación de materiales, cómo van a responder los materiales ante las solicitaciones de carga. Cargas muertas, cargas vivas, cargas accidentales. ¿No? Bien, y entonces del suelo, ¿qué necesito? Igualmente necesito conocer la resistencia al corte, pero esa resistencia al corte, fíjense que ya no es de un material que yo fabrico estrictamente, porque el acero yo lo produzco, y le produzco combino los materiales para hacer la aleación que yo deseo, y si lo quiero de grado 60, de grado 40, de grado 80, pues yo lo fabrico así. Si el concreto que hago lo quiero de 210, de 175, de 350, 500 kilos por centímetro cuadrado, yo lo fabrico así. Yo combino los materiales para que responda de esa forma. Y cuando los combino para que trabajen de forma conjunta, yo estructuro el elemento para que responda a unas cargas de la manera que yo quiero. ¿Y el suelo qué? Pues el suelo hay que investigarlo y no siempre puedo modificar sus propiedades, aunque sí puedo. ¿Verdad? Pero eso no lo vemos exactamente, vemos una parte nada más. Cuando hablamos de compactación, ¿verdad? Que yo cogía el material y lo densificaba, pues ahí sí estoy reorientando los granos y una de las observaciones que hacíamos en aquel momento es que yo incrementaba la resistencia. Pero en términos generales, yo tengo que conocer primero cómo está respondiendo el suelo ante esas solicitaciones de carga. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que traer su modelito a escala reducida y trabajarla en el laboratorio? Y sobre todo porque ya sabemos que el agua puede incidir de manera significativa en esa resistencia. Esto les recuerda a física, ¿no? Aquellos cursos de ingreso, ¿verdad? La física 1, física, sí, creo que era física 1 donde uno veía estas cosas, ¿verdad? Pero lo que realmente vamos a poner hoy día en juego es eso. Vamos a someter a un espécimen, a un cuerpo, que en este caso sería una muestra de suelo, a someterla a un esfuerzo normal y ver, vamos a poner aquí el puntero, ¿no? Un esfuerzo normal y ver acá, ¿verdad? Cómo se desarrolla esta fuerza de fricción. Que en este caso, pues en un cuerpo simple como ese, ¿verdad? Va a depender de la rugosidad que haya en este piso y de la inclinación, por supuesto, de cómo, ¿verdad? Está pendiente. Bien, entonces mi formulación pues nos dice que esa fuerza de fricción es igual a la fuerza normal tangente de ese ángulo de inclinación. En un suelo, donde además yo puedo tener una componente de intrínseca, ¿no? Ahí de cohesión, de esa pegajosidad que les decíamos entre comillas, ¿verdad? Pues habría una fuerza adicional que ahí está representada con la letra C y que está con el color rojo. Esa fuerza de atracción entre partículas que me incrementa la resistencia que tendría yo que vencer para que este cuerpo se desplace por esta superficie. Entonces, por eso les decía, vamos a usar los mismos conceptos que ya han desarrollado desde la física, la mecánica, para aplicarla a suelos. Entonces, no es una materia del todo desconocida por ustedes. En estas semanas, 3 semanas, lo que vamos a hacer es conducirlos a poder obtener esa propiedad mecánica que es clave para el diseño geotécnico. ¿Verdad? Claro que en los suelos, pues se complica. ¿Por qué se complica? Porque no es el suelo ideal, no es el material ideal con el que nosotros trabajamos y desarrollamos la mecánica del suelo. Es un cuerpo homogéneo, heterogéneo, depende de cómo esté dispuesta las capas in situ, los materiales in situ, cuál historia de esfuerzos tenga, ¿verdad? Porque recuerdan que habíamos dicho que había suelos que tenían memoria, sobre todo los suelos esencialmente finos, y si hay agua o no. Esas 3 fotografías ahí lo que muestran son perfiles típicos de suelo. Entonces, no tengo por qué esperar que todos los suelos se comporten igual. Claramente no es así. Este a la izquierda, derecha, perdón. Este, pues, yo lo que veo son bloques embebidos en una matriz
¿verdad? Típico de un depósito coluvial ahí, ¿verdad? Entonces, eso es muy diferente al que tengo ahora sí a la izquierda, que parece una estructura más o menos homogénea, ¿verdad? Y alguna diferencia de color, ¿verdad? Pero que es un material esencialmente fino, ¿ok? Y luego tenemos esta intermedia, ¿verdad? Donde ya sí, pues, se distinguen claramente dos estratos por la coloración, para ver las propiedades físicas y mecánicas. Las físicas ya sabemos cómo, graduación, plasticidad, ya sabemos cómo llevar a cabo esos ensayos. Las mecánicas en las que, ¿verdad? Desde el punto de vista de resistencias, pues es ahí hacia donde vamos. Pero bueno, es difícil entender los suelos, comprender su comportamiento y poder entonces, a partir de lo que yo obtengo a nivel de campo y laboratorio, predecir cómo se va a soportar las cargas, porque lo va a ser muy diferente si yo coloco una estructura simple aquí, dígale una vivienda, en este depósito que en este. ¿Cuánto aguanta? ¿Cómo se rige esa resistencia? Y más aún, ¿verdad? Si ya yo tengo un perfil residual, ¿verdad? Donde yo tengo ya la alteración física, mecánica, química de basamento de roca, de la roca madre. Entonces, finalmente lo que me obliga es a estudiar el suelo. Y si hay componentes orgánicos todavía, ¿verdad? Tengo que tomarlo en cuenta porque eso puede incidir en la respuesta del suelo ante solicitaciones de carga. Y bueno, ¿qué tenemos como generalidad en estos materiales? Fíjense que el suelo tiene una buena respuesta ante solicitaciones de carga con presión, pero respecto a la tensión es sumamente débil. Entonces, si yo quiero del suelo que tenga algún aporte significativo en tensión, tendría que empezar a mezclar materiales. Eso lo vemos en, en mecánica, en la mecánica de... Un momentito. Listo, perdón, ahí. Falla técnica por desconecté la computadora. Ok, estábamos diciendo entonces que si yo quiero aportar resistencia a la tensión, ocupo mezclar. Hay un concepto de muro de suelo reforzado que uno veríamos, ¿verdad? Los que opten por esa opcional de mecánica de suelos aplicada. Son estos sistemas, por ejemplo, de muros que ustedes eventualmente los que tengan posibilidad de trasladarse, ¿no? A algunos puntos del país, específicamente hacia el norte, cuando pasan por Limonal, Cañas, ¿no? Que están en proceso de construcción ahora, unos muros a los pasos y levantar la rasante. Hay unos muros de suelo o tierra armada, suelo reforzado. Eso es porque yo ocupo darle competencia, atracción o tensión a ese suelo para poder, ¿verdad? Usar de la misma, la combinación para ya uso de una obra. ¿verdad? Entonces, el suelo en sí, por sí solo es débil en ese sentido, pero si yo lo mezclo con alguno o lo combino con otro, ya entonces tengo un suelo más competente. O si también nos prestamos atención, de repente pasamos quizá por Ruta 27 y en algunos sectores, digo Ruta 27 porque ese es un exquisito escenario de todas las soluciones posibles para retener una masa de suelo, ¿no? Que eso también pues se desarrollará en el curso siguiente, pero ahí ustedes podrán ver inclusive algunos sistemas de retención de suelos que tienen anclajes, ¿no? Y esos anclajes pues son esa componente de atracción que el suelo no puede, ¿verdad? Suplir. Entonces, sabemos que el suelo es muy competente a la compresión, no tanto hacia la tensión. Habría que combinarlo con otros. Ahora bien, es muy competente a compresión, pero hasta cierto punto, porque también se rompe. Entonces, la idea de estos ensayos que cubrimos en estas 3 semanas es que vean cuáles son los procedimientos a nivel de laboratorio en escala reducida que tenemos para
romper el suelo para llevar a conocer su máxima resistencia a la compresión. Ninguna obra civil debería sobrepasar esa carga. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener deformaciones excesivas y ruptura del material. Y lo que menos quisiera yo como un profesional en ingeniería civil es ver mis obras desplomarse, hundirse y fallar o caerse, ¿verdad? Por problemas de los materiales que componen la obra y mucho menos del suelo. ¿Por qué? Porque todo eso lo puedo investigar, lo puedo conocer en la fase de previa al diseño. Tengo todas las herramientas numéricas para concebir los elementos, para modelar las cargas cortantes, momentos, ¿verdad? Entonces no se vale que a estas alturas tengamos fallas en obras. Por supuesto, la naturaleza a veces hace de las suyas y nos mete cargas de sismo, cargas hidrostáticas por lluvias extensas, prolongadas, ¿verdad? Entonces, pues yo necesito ver cómo responde el suelo ante esas solicitaciones, tratar de cubrir lo máximo. Ya lo que venga accidental, pues hay un margen, ¿verdad? Tengo que dar un margen, por eso es que siempre trabajamos con factores de seguridad o esos factores de seguridad son el manejo de la incertidumbre para definir, ¿verdad? Esas propiedades. Si no, recuerden ustedes en el procedimiento recién visto el semestre pasado para el diseño mezcla de concreto, donde ustedes van combinando tamaño máximo, módulo de finura, contenido de finos, etcétera, y van sumando, ¿verdad? Y combinando propiedades, porque eso sí lo hicieron a nivel teórico. Y hay un momento en que hablan del concreto, y el concreto uno les coge con un punto 85 de F, ¿verdad? De F'(C). Hay un rango ahí de manejo. Bueno, ese punto 85 lo que está diciendo es que está reduciendo esa capacidad máxima, que es con la que yo estoy pensando la mezcla, ¿verdad? Entonces, en el suelo igual vamos a trabajar con factores de seguridad para llevar el suelo, no hasta la falla, sino hasta un rango en que las deformaciones sean controladas. Pero en el laboratorio yo sí lo quiero romper y quiero ver hasta dónde aguanta y cómo es que rompe, cómo se deforma cuando estamos en eso. Esto es lo que vamos a hacer hoy, aquí, ¿verdad? En lo que vamos a ver cómo se hace, lo que está escrito en los videos, que se comparte con ustedes y que invito a verlos porque pareciera que no están, ¿verdad? Visitándolos, no son de la Metro Golden Mayer, por supuesto que no. Entonces, qué aburrido estar viendo, ¿verdad? Eso, pero bueno, tienen que cubrirlo porque no están llegando a todos a poder ser partícipes de la experiencia, ¿verdad? En vivo, entonces, visítelos, ¿no? Para que cuando se les pregunte al respecto, pues sepan qué contestar, porque hay particularidades que solo ahí en los videos están. Bueno, esto es lo que eventualmente haríamos con un corte directo, aplicando una carga normal y luego una carga cortante. Y nosotros lo que vamos a ver es entonces cuánto soporta el suelo, ¿verdad? Que va a depender pues del tipo de suelo, de cómo esté el arreglo de partículas, de si hay agua, si no hay agua, y por supuesto del esfuerzo normal aplicado. Entre más carga normal tenga, más me va a costar romper esa estructura del suelo. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? No en una muestra, no solo en un espécimen, sino que en varios. ¿Por qué? Porque ya sabemos que necesito un solo dato, puede no decirme mayor cosa, o me lo va a decir para ese instante, para ese estado de esfuerzos, pero ¿qué pasa para el resto? Entonces, estos ensayos de laboratorio lo que hacen es construir una envolvente de ruptura. Con esa envolvente de ruptura, entonces ya yo sé cuáles son los estados de esfuerzos posibles y cuáles no. Y ya vamos a llegar a esa envolvente, pero ahí ustedes tengan claro, ¿verdad?, cómo es esa combinación. Voy a detenerme un segundito nada más, ¿no?, para hacer una revisión. Ok, volvimos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos. ¿Por qué me interesa? Yo no puedo diseñar ninguna cimentación si no conozco cuánto aguanta el suelo. Cimentaciones simples, complejas. Ustedes ahorita están, ese es un tema que van a ver ya al cierre
del semestre, ¿no? En el curso. Pero hay un curso que se llama Cimentaciones, Ingeniería de Cimentaciones, que se imparte en 10º semestre, que es lo que les da las herramientas para que ustedes puedan aventurarse a diseñar no solo cimentaciones superficiales, sino profundas, que tengan todo el procedimiento que se requiere para investigar, obtener las propiedades mecánicas y diseñar. Entonces, una cimentación que va apoyada sobre el suelo necesita conocer cuánto aguanta ese material. El elemento de cimentación es el elemento estructural que va a transmitir todas las cargas que vienen de la superestructura que modelamos con el SAP y que le damos vuelta para un lado y para el otro y vemos dónde se concentran y que cómo llegan a la fundación y a partir de ahí cómo las distribuimos en el suelo. El tamaño de esa placa, la forma, el sistema, lo va a dar la capacidad de soporte al suelo, que es función de la resistencia. Estabilidad de taludes, ¿no? Eso para esta época es de todos los días. Todos los caminos en montaña, tarde o temprano se nos va a venir un talud. Y en la época de invierno es cuando más ocurre. ¿Por qué? Porque hay presencia del agua y el agua ya sabemos lo que ustedes hicieron algunos ejercicios en casa donde pusieron el suelo en contacto con el agua, lo empezaron a manipular y vieron cómo va cambiando la consistencia del suelo. Entonces, el agua muchas veces se convierte en un agente externo, lo voy a llamar entre comillas nocivo, pero en realidad es porque nos puede debilitar esa masa de suelo. Y entonces yo conformo un talud, configuro la geometría de este terreno y entonces puedo tener problemas. O los empujes laterales, ahora que están tan de moda, ¿verdad? Que no estamos pasando todos los días por ahí, pero los pasos a desnivel, Garantías, Bandera, Guadalupe, o allá por La Uruca, o aquí camino a la 32, ¿no? Que son donde he estado desarrollándose obras de esta índole, ¿verdad? Cómo yo concibo esas pantallas de pilotes para soportar las presiones laterales que induce el terreno, con cargas que están frecuentemente pasando por esas vías. Si eso requiere de un diseño, o cuando estoy desarrollando obras puntuales, edificaciones que llevan niveles de sótano, ¿cómo sostengo yo esas paredes? ¿Cómo diseño yo esas estructuras de sótano, esas paredes de sótano? Eso no lo hacemos solamente pensando en un desempeño estructural de los elementos, sino que tengo que ponerlos a interactuar con el suelo. Entonces, vean que esto no es ganas de un laboratorio ahí más para, ¿verdad? Complicarle la existencia. No es que les estamos mostrando las herramientas con las que nosotros profesionales contamos para investigar el subsuelo, con el que vamos a poner las obras, donde vamos a diseñar estructuras de cimentación. No estrictamente vamos a ver aquí en este curso, ¿verdad? En los de geotecnia, cómo estructurarlas. Pero sí, esas dimensiones son función de lo que soporta el suelo. Si yo opté por este sistema o opté por algo así, en obras que pueden estar en condiciones, ¿verdad? Ya de agua, con sumergidas, como son todos los desarrollos portuarios y marinas, obras portuarias en general, o si están en la costa, si son pilotes hincados o si son pilotes preexcavados y colados in situ. ¿No? O el tema de los taludes. Los taludes son aquellos terrenos en que yo les cambié la pendiente. Si no lo he cambiado, si no hay ningún efecto antrópico, le llamamos laderas, pero al final una ladera y un talud es un terreno con una pendiente, más o menos pronunciada, va a depender de la geomorfología, si fueran cosas naturales o si es ya un efecto del movimiento de tierras que yo hago, pues yo le voy a dar las inclinaciones deseadas y eso lo vemos en mecánica de suelos aplicada, donde vemos un capítulo de estabilidad de talud. Un talud fallado. Este es un talud fallado producto de un evento sísmico, donde ya no tengo control de esa fuerza, ¿verdad? Esas fuerzas que se van a dar, de esas acciones dinámicas a que va a estar sometido el suelo, pero igual yo puedo modelar y puedo prever cómo van a fallar esos taludes, reconformarlos, sujetarlos, estabilizarlos. Aquí está después de la limpieza de esas caídos, ¿verdad? Cómo estaban los materiales y vean lo complejo que puede ser un perfil de suelos. Entonces también un solo ensayo no me dice, no me resuelve. Yo tengo que conocer el perfil en general.
¿verdad? ¿Cómo están conformados esos materiales? Este caso lo pongo acá porque vean, ese es un solo talud y vean toda la variabilidad de materiales. Estos que nos dejan la uña pintada, las garras de la retroexcavadora aquí, ¿no? ¿Ven? Es diferente a este que está aquí y diferente a este que quedó atrapado ahí con material orgánico y todo. Esto es un ambiente volcánico reciente por donde nosotros tenemos que pasar o desarrollar infraestructura. Entonces, realmente es complicado, ¿verdad? Poderse predecir todos los posibles escenarios a que va a estar sometida las estructuras, pero por lo menos yo debería conocer o algo como esto. ¿Verdad? Esto es igual, un talud que claro, aquí con esta vegetación maravillosa, ¿verdad? Y que nos tienen en la punta del un ecosistema extraordinario, ¿verdad? Producción de oxígeno, pero bueno, todas esas cubierta boscosa está apoyada sobre materiales tan complejos como esto. Imagínense que yo vaya a pasar por aquí abajo, de hecho, no lo tengo acá, pero paso en una de las carreteras, ¿verdad? Rutas nacionales. Y claro, cuando yo tengo todo esto provisto de vegetación, pues ni le presto atención, pero si yo desnudo ese talud, pues vean, qué variabilidad de materiales, y yo a cuál le saco la resistencia ahí. ¿No? ¿Cómo modelo yo eso? Bueno, eso, a eso siempre pues uno va, camino. Ustedes por ahora es, bueno, va a tomar muestra de cada uno de estos y lo va a analizar. ¿Cómo? Con algunos ensayos de campo y otros de laboratorio que vamos a cubrir acá. O situaciones como esta que no dejan de ocurrir, ¿verdad? Estas ya es de hace ratillo, pero y es una problemática en una vía de montaña con unas formaciones muy complejas. Es que uno a veces dice, ay, ¿cómo? Cada rato se les caen los taludes y qué barbaridad. Pero es que no sabe, ¿verdad? Hablamos sin saber de la complejidad con la que nos estamos enfrentando. Y bueno, tocará incurrir en estructuras bien robustas, complejas, costosas. Nosotros ahí vemos, ¿verdad? Ay, este se nos hundió la vía y se movió. No estoy excusando a nadie, ni mucho menos. Nada más estoy mostrando problemáticas con las que ustedes se van a topar y por las cuales tienen que entender la mecánica de suelos, por las cuales tienen que entender cómo determinar esas propiedades mecánicas. Porque es muy fácil llegar y hablar de esto, que se volvió a hundir, que se movió, pero es que yo estoy viendo solo ese pedacito, pero véanlo en el macro. Tengo todo un macizo montañoso atrás y otro aquí al frente, y mi pedacito de vía es este. Entonces a veces perdemos la magnitud de los problemas a los cuales nos tenemos que enfrentar. Por eso hay que hacer pues toda una investigación, trabajar muchas veces con equipos multidisciplinarios que vean lo que yo eventualmente como profesional en ingeniería civil no estoy ¿verdad? No tengo un hábito para ver, tengo que estar entendiendo de cómo están funcionando, ¿verdad? Los mecanismos posibles de falla para irlos a intervenir. Ya estos sí son obras ingenieriles. Pues son pantallas con anclajes, con pilotes, para sostener esta masa de suelo aquí, interrumpir una superficie de falla y poderle dar, ahora sí, la continuidad a esa línea vital. Ahí están pantalla de pilotes, ¿sí? O estructuras igualmente importantes, ¿verdad? De otro sistema para sostener toda esa masa de suelo que se quiere mover. Entonces, ¿cómo diseñamos estas obras de retención? También lo vemos en mecánica de suelos aplicada o una obra de sostenimiento cuando tengo infraestructura a la par. Esto es muy común cuando ustedes estén ya desarrollando edificaciones con una vía principal o una calle o una edificación aledaña que no se puede obviar, que no puede fallar, que no puede sufrir deformaciones. Entonces, ¿cómo llevo yo estos procesos constructivos? ¿Cómo diseño yo esta pared? Vendrán las cargas de la superestructura, las que van bajando por todos estos elementos estructurales, pero este suelo que está aquí en contacto, ¿qué creen que le hace? Este suelo lo empuja esta estructura. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son esas presiones laterales? Solamente conociendo el suelo, sus propiedades mecánicas, ¿no? Esa es una fase consultiva. Entonces, para conocerlas, ahora sí, ¿no? Esto es un poco de motivación para que vean que lo que hacemos no es nada más ahí como hacer la muestrita, romperla y ya. Es para qué me sirve, hacia dónde va toda esta obtención de características.
Vamos a apoyarnos en un criterio de falla de Moore-Coulomb. No es el único, ¿no? Hay varios, pero ese es el que ustedes, por lo menos a nivel de grado, tienen que conocer. Ustedes, ingenieros civiles, dentro de unos días, bueno, sí, son días, unos añitos, ¿no? Ya en el ejercicio profesional, ustedes tienen que saber cómo investigar el suelo, qué es lo que necesito conocer del suelo, cómo responde ese suelo. No pueden no ser expertos en todo este detalle de cómo llevar a cabo los ensayos o de la parte misma de esta técnica, pero tienen que saber que hay que, ¿verdad?, determinar sus propiedades mecánicas, saber cómo responde a esas solicitaciones de carga, saber que no es lo mismo si yo estoy sometiendo el suelo a granular o un suelo cohesivo. Puede ser una cadena de supermercados, pensemos en una nave industrial de una cadena de supermercados, cualesquiera. Una la voy a desarrollar allá en Playa Hermosa de Jacó y otra la voy a desarrollar aquí en Santana. La misma nave industrial para el mismo servicio que voy a brindar, pero en condiciones geotécnicas muy diferentes. ¿Ok? O si la voy a poner allá en las lomas, ¿no? En alguna de las montañas allá de San Ramón, por decir algo, ¿verdad? Porque nada más son condiciones de sitio muy diferentes, suelos diferentes, y se investigan y se analizan, ¿verdad? De tal manera que yo pueda concebir. Entonces, que maneje el lenguaje, que maneje los ensayos, no necesariamente hacerlos, porque probablemente como ingenieros nunca más volvemos a hacer ensayos, pero sí tenemos que pedirlos y sí tenemos que entender cuando vienen los resultados, cómo manipularlo, se suena muy feo, cómo, ¿verdad? Manejar esa información, cómo entenderla, cómo va a incidir en nuestro diseño. ¿Okay? Entonces, vámonos hacia las pruebas para determinar las características de resistencia, que dependen de qué. Pongan sus nudillos a interactuar, ¿no? Ustedes sienten ahí que tienen que vencer alguna fuerza, ¿ok? No son, ¿verdad?, estructuras planas, sino que están ahí con algunas deformación, ¿verdad? Entonces yo tengo fricción entre las partículas, entrabamiento entre esas partículas. Y si además tengo, ojalá, algo pegajoso en la mano, pues va a ser más difícil, ¿verdad?, movilizarlas. Imagínense entonces los nudillos como ese conjunto de partículas que estoy poniendo a interactuar entre sí, que hay un momento en que están en contacto y que yo tengo que vencer esas fuerzas. ¿Cómo se transmiten? No va a ser lo mismo si hay agua o no hay agua. Para algunos suelos es mucho más sensible la presencia del agua. Y voy en busca de esa envolvente resistencia, donde yo combino esfuerzos normales, voy con el puntero aquí, donde yo combino esfuerzos normales con esfuerzos tangenciales y voy a saber cómo llegarle a esta envolvente resistencia. Cualquier estado de esfuerzo sigma tau que yo ponga bajo esa envolvente es posible. ¿Cuáles generan la ruptura? Las que son tangentes, ¿verdad? Las que coinciden a lo largo de esta envolvente. ¿Cuáles son imposibles que ocurran? Pues estas de aquí. Pues ya el suelo ya está fallado. No se me desanimen si yo estoy presentándoles ahí una teoría del siglo XVIII, estoy como siglo XXI con toda esta tecnología virtual inclusive con la que tengo posibilidad de interactuar y me está mostrando algo que desarrollaron allá aquellos señores en el siglo XVIII. Bueno, pues todavía es válido. Hoy día usamos unos programas, unos software exquisitos porque nos despliegan todo como nos gusta, colores y gráficamente, ¿no? Todos los que están, pues sí, atentos a los videojuegos y todo eso nos llama mucho la atención y los colores y el movimiento, etcétera. Todos esos software los puedo usar, pero no puedo llegar a usarlos si no conozco de dónde viene ese fundamento teórico que respalda, ¿verdad?, la forma en que esos graficadores, esos despliegues me muestran cuando un material está sometido a punto de romper y cuando está en condiciones seguras. Bueno, se basan esas primeras propuestas del siglo XVIII, siglo XIX, se desarrollan a lo largo de todo el siglo XX. La mecánica de suelos es una mecánica que empieza ya a documentarse como tal, ¿no? No es que antes no se hacían obras, claro, todas las obras milenarias, centenarias, y que se van, algunas colapsaron, algunas se hundieron, algunas desaparecieron, ¿verdad? Pero realmente ya los textos de mecánica de suelos empiezan hasta el siglo pasado, hace exactamente 100 años, en 1920 y tantos, con Tersaghi.
No era que no existía, solamente que no estaba documentada como tal. Entonces, el primer texto, nada más para que tengan una idea, el primer texto dentro de la mecánica de suelos fue de 1925. Por eso les decía hace 100 años prácticamente. Dentro de todas las ingenierías y las ramas de la ingeniería, pues es una ingeniería nueva, relativamente nueva, porque otras tienen más tiempo. Y cómo llegarle a obtener las propiedades, pues fue, ¿verdad? Todo un dilema, que ya ahora nosotros lo vemos, ay, qué fácil, pero yo me imagino la escuela europea, la escuela gringa, particularmente la estadounidense, mexicana, porque tenían sus particularidades con los suelos, allá los asiáticos, los orientales también, con sus particularidades de suelos, y todos viendo a ver cómo generaban conocimiento, el entendimiento de estos, ¿no? Entonces, finalmente se llega a un acuerdo. Imagínense lo que es poner todo esa, ¿verdad? Tendencias, esas líneas de pensamiento y de análisis para entender la mecánica de suelos. Pues no fue una tarea sencilla que hicieron algunos de ellos, ¿verdad? Autores que lograron manejar ese lenguaje común. Entonces yo puedo estar ahorita mismo trabajando con los colegas o los trabajadores acá de la Ruta 32, por poner algo que son, ¿verdad? Que tienen una formación diferente, ingeniería siempre, ¿verdad? Si es mi colega, pero diferente. Y estar hablando el mismo idioma porque estamos hablando de la resistencia de los materiales y que se basa en las mismas teorías, ¿verdad? Que ya me saque un software ahí que me pueda, ¿verdad? Ya eso es otra cosa, pero finalmente nos basamos en los mismos principios. Y en ellos es determine cuál es la resistencia máxima que aguanta esos suelos. Si usted va a diseñar un puente, necesita saber cómo va a ir apoyado un bastión, que ese material soporte esas cargas, que no las pierda por socavación, por ejemplo, que vimos recién la semana pasada un acceso a Orosi, bueno, colapsado por una socavación del bastión, que significa que finalmente entraron unas fuerzas de fluidos ahí que lavaron, que movilizaron todo el material, cambiaron la resistencia y finalmente ¿sí? Queda en el aire y se colapsa. ¿Verdad? Entonces, todo es un conjunto. Realmente ninguna de las disciplinas, ni la de la ingeniería civil que ustedes están aprendiendo, trabaja sola. Todos terminamos con un título de ingeniería civil. Nadie le dice, usted es ingeniero estructural, usted es ingeniero geotécnico, usted es ingeniero hidráulico, transportes, ambiental. No, son ingenieros civiles todos, somos. Que tengamos un área afín, que nos guste más, que tengamos interés en desarrollar más, porque ustedes pueden más que esta formación de 5 años, ¿verdad? Y lo pueden hacer aquí en el país, o lo pueden ir a buscar fuera, pero es ir más allá, ¿verdad? De conocer esa generalidad, porque finalmente sí, la ingeniería civil se desarrolla en contacto con el agua, en contacto con el suelo, tengo que, los servicios que voy a dar, las condiciones, el cuidado del ambiente que tengo que generar y cómo mezclar todos esos materiales para llevar a cabo las obras. O sea que, vean la grandeza de nuestra profesión, ¿verdad? En todos los campos que puedo pues, actuar. Bien, criterio de falla, no lo olviden, Morjulón. Hay una componente asociada a ¿qué? Al esfuerzo normal y la forma en que el suelo responde se va a reflejar en estos dos valores que llamamos C y que llamamos Phi. ¿Quién es C y quién es Phi? Me devuelvo a la fórmula anterior. Phi es la inclinación desenvolvente con respecto a la horizontal. A eso le llamamos fricción del suelo. Y C sería las fuerzas de atracción entre las partículas, que la llamamos cohesión. Claramente, cuando le ponemos el prima ahí, ya verán que tiene un prima, es porque ya ustedes vieron el concepto de esfuerzo efectivo. Entonces sabemos que si hay agua presente en los poros, pues van a incidir en ese comportamiento. Entonces, también cuidamos de que si estamos trabajando, tomando en cuenta el agua o no. O sea, el agua, digo, las presiones intersticiales dentro de esos poros permeables. Pero esta ecuación es algo más ahí que en la memoria deberían dar, no porque me la sepa de memoria, ya está resuelto, no, es por lo menos para tener noción de que hacia dónde tengo que ir para buscar esas características del suelo. Y entonces a partir de ellos yo puedo decir cuánto aguanta un suelo. Y la resistencia al corte de los suelos va a depender del esfuerzo efectivo, es decir, de tomar en cuenta igual las presiones
de poro. Esta ecuación de Terzaghi, esa propuesta de Terzaghi, también es otro concepto que yo debo manejar. No aprenderme la ecuación como tal, que está bien, sino saber que la forma en que va a responder mi suelo va a depender no solo de los esfuerzos geoestáticos que ya sabemos calcular, que dependen de qué, de la posición, del peso unitario del suelo, sino también de la subpresión que hay en todos estos poros permeables. ¿Ok? Bien, ¿de qué depende la fricción? Bueno, de la forma de las partículas. Del desplazamiento, ¿eh? Cuando yo pongo a interactuar, nos imaginamos todas estas esferas, las pongo a interactuar entre sí, pues, de esas fuerzas de fricción que se generan acá. Del rodamiento, del entrabamiento. Aquí difícilmente va a haber entrabamiento porque todas son iguales y lisas. Pero en los suelos, en general, no son tan así. Y vean que todas están en contacto, finalmente una apoyada sobre la otra. Entonces vean toda la retícula que se nos genera, ¿verdad? De contacto entre partículas. Cuando yo empujo esta pelota roja aquí, en esta caja llena de canicas, pues sí, empiezan a movilizarse todas porque yo las voy empujando y todas van desplazándose en los puntos de contacto. Si les pongo agua, si no les pongo agua, va a ser diferente. Si son de todas del mismo tamaño, hay diferentes tamaños, también va a ser diferente, ¿verdad? Sino, igualmente hemos jugado muchas veces con arena. Vamos a callar esto. La arena seca, la arena húmeda. Todos en algún momento hemos jugado y hemos hablado de haciendo castillos de arena, ¿no? Jugando en la arena. Material granular. Este del lado seco, pues ahí se acomoda con su ángulo de reposo. Se estira, se desplaza, ¿no? Hacia adelante. Y aquí ya vemos una pared vertical. Esa es forma en que se comporta el suelo, entonces sí depende del agua. ¿Verdad? No es que me aguante más o menos, es que me va a aguantar diferente. Y aquí, en este caso que estoy marcando con el puntero, de cuando yo me desco la arena y puedo generar formas, pues es porque hay una cohesión aparente, una fuerza que se da ahí. ¿Por qué? Por fuerzas de succión, entonces una partícula pues quiere atraer a la otra y temporalmente lo hacen. En el momento en que pierde esa humedad, ¿qué pasa? Y pues se rompe. En el caso de los suelos finos, cohesión efectiva, ¿a qué se refiere? A esas fuerzas de atracción, esos enlaces iónicos que se dan entre granos o laminitas, porque recuerden que las arcillas eran una serie de laminitas en general, ¿verdad? De la historia de esfuerzos. Entonces, hay que conocer el suelo. ¿De dónde sacábamos esto? Ya lo sabemos. Carga de preconsolidación la comparamos con los esfuerzos in situ. Y sabemos si es una historia de suelos tal que nos dice que está sobreconsolidado o normalmente consolidado. Esta cuestión efectiva predomina en los suelos finos. Bueno, ¿qué sucede cuando colocamos esfuerzos en una masa de suelo? Cambio el estado tensional. Aumento los esfuerzos verticales y los esfuerzos cortantes. Vean que eso quedó mostrado aquí. Cambio los esfuerzos. Esta partícula empuja a esta y esta empuja a estas dos y estas dos empiezan a empujar a estas y voy trasladando los esfuerzos, los voy distribuyendo. Bueno, entonces sí, tengo aumento en los esfuerzos verticales y aumento en los esfuerzos cortantes. Y asociado a ellos, deformaciones. Más o menos deformaciones va a depender del tipo de suelo, de cómo estén empaquetadas las partículas. ¿Okay? Bien.
Entonces, todo esto es para decirles que el esfuerzo cortante no es algo que se determine fácilmente y que ni que pretendemos que ya se vuelvan expertos, pero que sí tengan todas las nociones de los cuidados que hay que tener para su determinación. No es lo mismo estudiar un suelo residual que un suelo transportado, que un suelo fabricado, ¿verdad? Van a responder diferente. La historia de esfuerzos, si es una ceniza reciente que cayó el año pasado ahí en las faldas del Turrialba, que era el que estaba aquí, ¿verdad? Que cayó ayer, digo, desde el punto de vista geológico, eso es un suelo joven, nuevo, a que si me voy a estudiar las cenizas que están del Barba, por ejemplo, ¿verdad? Que son más antiguos. Entonces, me van a clasificar probablemente parecido, son cenizas, las dos son materiales volcánicos, con condiciones climáticas diferentes, húmedas igual, ¿verdad? Por altura, pero que son de historias geológicas diferentes. Entonces, nos interesa conocer el suelo. Por eso es que han llevado todo este proceso de poder identificar un poco la historia de esfuerzos para poder entender mejor la respuesta. Y por supuesto va a ser fundamental el agua. ¿Cómo está el agua? No solo cómo está, si llena todos los poros permeables o no, o sea, si está saturado o no, sino cómo yo lo falle. Lo voy a fallar de una manera rápida, que el agua no tenga chance ni de entender qué es lo que está pasando, absorbe los esfuerzos y ni sabe qué hacer con ellos, o lo voy a cargar el suelo de una manera tal que el agua ni siquiera no lo sienta, porque voy cargándolo tan despacio. El agua va moviéndose entre los poros permeables, va saliendo y va habiendo un cambio de volumen. Entonces, igual que dentro de ese desarrollo teórico que ustedes reciban, nos quede claro qué es condición drenada y qué es condición no drenada. Los suelos en condición drenada, ¿no? Significa que tengo presión de poros interactuando. En la condición drenada es que le permití que el agua saliera. Y bien que hace unos 15 días hablamos de permeabilidad. Pues no es lo mismo si yo estoy ensayando una grava que una arena, o que una arcilla y un limo, o que una arcilla y una arena, ¿no? ¿Verdad? Y responden diferente porque cada uno tiene permeabilidades diferentes. Aquí en el laboratorio vamos a ver estos 3 ensayos. Hoy sería el de corte directo, que ya esa información está habilitada en mediación. De ensayos de campo lo veremos el otro semestre, cuando en ingeniería geotécnica hay un capítulo que se llama exploración del subsuelo. Vemos todos los ensayos, solo hablamos del SPT. Tal vez algo hablaron en sus clases de teoría de los otros ensayos CPT, presurómetro, dilatómetro. ¿Por qué los pongo ahí? Porque esas son las herramientas con las que ustedes, ingenieros e ingenieras, van a tener para investigar el subsuelo cuando ya estén en el ejercicio profesional. A ustedes les van a llegar investigaciones de esas pruebas de campo. Entonces tenemos por lo menos que saber qué era. ¿Ok? El ensayo propiamente de corte directo lo vamos a hacer en un modelito a escala reducida. Puede ser con muestras circulares o con muestras cuadradas. Estoy mostrando ahí las flechitas. Con testigos con sección circular, que realmente sería como una pastillita, o con sección cuadrada. Y lo vamos a poner en una máquina de corte. Este es mi aparato de corte, esta es mi máquina de corte. ¿Qué tengo en esa cajita? Ya sea con sección circular o cuadrada. Está bipartida por la mitad. Entonces yo voy a hacer al suelo fallar por la mitad. Voy a coger un testigo, una pastilla con sección circular o cuadrada y la fallo por el centro de la superficie de la pastilla. Hay piedras porosas. En este caso vamos, los que están aquí acompañándome lo van a hacer en una arena. Los que están en casa van a ver los videos que se hicieron para ensayar una arena, para fabricar el testigo, para romperlo y después, ¿verdad? Ya para recuperar muestra. Esta caja de corte yo la monto en un aparato de corte. Aquí está la caja. Tal vez la foto en primera instancia, ¿no?, perturba. Pero esta cajita está aquí. Y encima tiene un yugo con el que yo voy a someterlo a carga normal.
Y luego, con un sistema, con un anillo de carga, a empujar un vástago aquí. Y voy a romper la muestra. Esa es la segunda filmina que les mostré. Aplico carga normal y después carga cortante. Entre más peso tenga encima, más me cuesta romper. ¿Por qué? Porque yo me voy a volver así bruscamente. Quiero fabricar esto. Quiero una combinación de fuerzas sin matado. Carga normal, yo decido qué uso. ¿Cómo responde el suelo? Lo voy a determinar. Y tengo un punto. Lo que quiero es tener varios puntos aquí para poder trazar esta envolvente, el estado de falla, o sea que voy a llevar todas las pastillas que yo meta en un equipo hasta la ruptura para fabricar esta envolvente. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué equipo? Este anillo de carga lo puedo sustituir por una celda de carga si tengo todo el sistema automatizado, que igualmente por ahí los que anduvieron ya por acá se los mostré. Nosotros vamos a usar este aquí con los chicos que están hoy acompañándonos, ¿no? Para que veamos el mecanismo, cómo funciona y pueda ellos compartirlo igual con ustedes, ¿no? Se pone la muestra, se coloca la caja, se le coloca la presión vertical a través de un yugo que aplica directamente el esfuerzo vertical o la fuerza vertical y luego enciendo mi motor para romper la pastilla. Esta celda de carga sustituye este anillo. Un anillo de carga no es más que un deflectómetro que está embebido entre dos aros rígidos y que la deformación yo la asocio con una fuerza. Esta celda de carga son una resistencia en serie, un circuito, que cuando ya empieza el suelo a poner resistencia, a ella cambia la resistencia al cortante, cambia la resistencia del circuito, de esos arreglo que tengo y me lo traduce en una fuerza. Bien, ¿cómo hago el espécimen? Puede ser inalterado, puede ser remoldeado. Nosotros vamos a mostrarles en una arena, que es la norma 3080, STM de 3080 que tienen también en mediación. Hay otra que es específica para suelos finos. Pero bueno, para la 3080 nos dice, usted puede fabricar el testigo y de una vez romper, ¿no? Si son arenas. Puede esperarse unas 3 horas, ¿verdad? Para que las partículas se acomoden bien. O si ya son suelos finos, pues sí requiere de más tiempo. Generalmente las hacemos con agua, o puedo hacerlas sin agua. Para materiales arenosos, la diferencia entre hacerlo húmeda o seca me puede dar unos 2, 3 grados de diferencia esa envolvente. Para los suelos finos sí es mucho más importante. Para los suelos finos, entonces generalmente las dejamos más tiempo en contacto con el agua. Aplico la fuerza normal. ¿Cuál fuerza normal? La que quieran. Puede ser 1 kilo, pueden ser 100 kilos, dependiendo de su equipo. ¿Okay? Recuerden que yo no hago solo un espécimen, tengo que hacer por lo menos 3 para trazar al menos con 3 una envolvente, que sería la recta mejor ajuste de esos 3. Con esa fuerza normal aplicada, rompo la pastilla y fabrico la curva esfuerzo-desplazamiento. ¿Cuál esfuerzo? Esfuerzo cortante. Claro que para romper, yo tengo que estar clara que no hay ningún elemento aquí, que esto le llamamos pasadores, que no hay un elemento aquí que me impida esa ruptura. Yo quito esos pasadores y empiezo con este tornillo que está aquí, empiezo a empujar esta parte. Esto está fijo a la caja, al equipo. Esta parte no, esta parte es móvil. Entonces, con esa carga aplicada, yo empiezo a empujar aquí y voy viendo la resistencia al cortante. ¿Ok? Eso es lo que indica el ensayo. Haga tantos especímenes como usted quiera. Y a todos vaya cambiando el esfuerzo normal y los va rompiendo. Al final del ensayo usted tendría, perdón ahí por lo borroso de la imagen, ¿no? Pero al final del ensayo lo que usted tiene es un desplazamiento horizontal. ¿Cuánta fue la fuerza que puso el suelo? Pues se ocupa un equipo de medición. Entre más carga tenga, más difícil me va a hacer romper esto. Por eso esa envolvente tiene esa inclinación. Y la forma en que falle
también. Recuerdan los gráficos de esfuerzo de formación y yo podía decir si era una falla frágil, dúctil, si era plástica, elástica, elastoplástica, ¿verdad? Bueno, aquí igual. Hay materiales que llegan, van conforme yo los voy empujando, ¿verdad? Esa parte móvil de la caja se va desplazando, el material va absorbiendo esfuerzo, va respondiendo, no me quiero romper, aquí voy, hasta que llega un valor máximo, ya no pude más y me caí. Esto le llamamos una falla frágil. Esa falla frágil está más asociada a suelos rígidos, suelos densos. Los suelos más sueltos pueden llegar a aguantar carga, hasta que llega a un máximo y después sigo desplazándolo, pero vean, la misma presión ya no aguanta más, ¿verdad? Ni se decae. Estas son para que las tengan ustedes ahí de referencia. Las arenas sueltas tienen una falla dúctil, las arenas rígidas una falla frágil. Las arcillas rígidas, frágil. Las arcillas o limos suaves o normalmente consolidados, una falla dúctil. O sea que yo con la curva de esfuerzo, desplazamiento, yo puedo saber ya qué esperar del suelo. Si es un suelo denso o no, o suelto, o si es una arcilla rígida o suave. ¿Okay? Y vamos a ver qué va pasando con la deformación vertical también, porque nos puede anunciar si el suelo se está dilatando o se está comprimiendo. Si fuera un material arcilloso, yo tendría que fabricar mi pastilla diferente a como lo vamos a ver en el video, ¿verdad? Ustedes y como lo vamos a hacer acá. Para fabricar un testigo de arena, nada más yo echo la arena. La puedo sacudir para ponerla densa o la puedo dejar suelta para ver si, ¿verdad? Hallarla en la condición de menos densa. Eso lo decido. En el suelo arcilloso, pues sí, yo me traigo mi muestra y cojo ese testigo circular y con sección circular y lo voy a meter en la cajita. Le aplico una fuerza normal y después una fuerza tangencial. Y voy en busca de esto. Mi envolvente resistencia. ¿Fallo solo un espécimen? No, porque con un espécimen no puedes saber. Por lo menos tienen que ser 3. ¿Qué le voy cambiando a cada una de esas muestras que yo fallo? El esfuerzo normal. ¿Verdad? Entonces a alguno le aplicaré sigma 1, sigma 2, sigma 3. ¿Y qué es lo que voy a ir a buscar en el equipo? En el ensayo, el tau. O sea, el esfuerzo cortante. Entonces, al final mi envolvente, ustedes lo tienen que hacer para el reporte. Se les va a dar 3 muestras que fueron ensayadas con diferente esfuerzo normal y que se obtuvo un esfuerzo tangencial máximo, que yo voy entonces a graficar y trazar mi envolvente. Y yo puedo decir con base en eso cuánto son las características de resistencia del suelo. Y puedo decir si el suelo falló con un comportamiento asociado a una arena densa o a una arena suelta. Y digo arena porque eso es lo que vamos a trabajar, arenas. ¿Okay? O sea, van a tener curvas de ¿qué? De esfuerzo al cortante, desplazamiento relativo. Vean que entre más alto sea mi esfuerzo normal, más resistencia soporta, que era de esperar. Y luego trazo mi envolvente. Tenía 4 puntos, tengo 1, 2, 3, 4 puntos azules, están ahí los pares ordenados. Trazo una envolvente de mejor ajuste. La inclinación de esa envolvente va a ser el ángulo de fricción y la intersección con las ordenadas va a ser el valor de la presión, si es que la tiene. Si fuera una arena que no tiene pinos, pues pasaría por este origen, ¿sí? Y puedo tener muestras densas, muestras sueltas, la misma arena, pero fabricada diferente, densa o suelta. Y vean la diferencia en las envolventes. Quizá no en la cohesión se va a notar la diferencia, porque si no tiene partículas finas no va a tener cohesión, pero vean aquí, este ángulo de inclinación es diferente a este. Entonces, ¿cómo está mi arena en el sitio? Yo voy a ir a desarrollar ahí un edificio en Jacob, ¿no? Uno más, una torre más, y entonces son sobre materiales arenosos, una parte, porque hay otras que son sobre suelos arcillosos. Yo digo, ¿cómo está la arena en el sitio? ¿Está suelta o está densa? Mi exploración de campo me dice, está suelta, entonces yo tengo que traerme esa arena
que no me la puedo traer inalterada. Y aquí fabrico mis especímenes en condición suelta. Determino la resistencia y eso se lo voy a dar al diseñador para que, con base en eso y las cargas que él bajó de la superestructura, vea y dimensione las placas de fundación, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo fallar arenas que arcillas, ya lo sé. Las arenas son permeables, entonces casi siempre responden rápido a las condiciones de esfuerzo. Yo cargo y se deforma, el agua sale rápidamente. En las arcillas ya vimos que no. Es más baja su permeabilidad, va a durar más tiempo en que el agua salga de la muestra. Entonces aquí sí es muy importante que yo pueda entender cuál condición me interesa, si la condición drenada o no drenada. Mi estructura duró construyéndose 9 meses. Probablemente la arcilla ni cuenta se dio que le cambiamos el estado de esfuerzo. Entonces el diseño lo voy a tener que hacer pensando en condiciones no drenadas. ¿Mm? A largo plazo, no, a largo plazo ya es otra historia. ¿No? Porque ya el agua salió de la masa del suelo, ya hubo deformaciones asociadas, ya estoy en una condición de esfuerzo efectivo, se incrementa ese esfuerzo efectivo. Aquí estaría, ¿verdad? Mi proceso de ruptura para una sección circular, una sección cuadrada. En la sección cuadrada, vea qué fácil sacar cuál es el área de contacto, ¿verdad? Porque un esfuerzo es fuerza entre área. Entonces aquí es muy fácil. Aquí pues tendré que usar algún arreglo matemático ahí de geometría para saber, ¿verdad? Que la sección pues de ahí no siempre es circular. Al tiempo cero sí es circular, pero después se va haciendo amorfa ahí. Entonces yo decido si corrijo o no el área de contacto. Estos desplazamientos ahora ahí se ven exagerados, pero van a ver ustedes en el video y cuando ustedes aquí fabriquen y fallen su muestra que son realmente reducidos. Bueno, y ya nada más para ir cerrando, para pasarnos ya a lo que vinimos con sus compañeros y ustedes a ver los videos, ¿verdad? Aunque sea, inviertan ese ratito y lo ven a velocidad 2X o no sé cuánto, ¿no? Para por lo menos que algo quede de la, ¿verdad? Del proceso. Vamos a ver hoy corte directo, de hoy en 8, triaxial, que es el ensayo más rico, ¿verdad? En información que nos puede brindar, porque ahí sí puedo medir realmente la presión del poro. Y dentro de 15 días estaríamos con el ensayo a presión simple, ¿no? Que algo vamos a hacer ahora con los muchachos que están aquí y los que vinieron la semana pasada, pues también ya travesaron, ¿no? Conceptos de resistencia del suelo. ¿Ok? La falta de control de drenaje sí se convierte en una limitación para este ensayo, ¿verdad? Puede utilizarse preferiblemente para arenas, para arcillas, solo si uno tiene todo el equipo automatizado. Entonces sí, porque yo le puedo decir al equipo, vea, como ese suelo es tan impermeable, fálleme la muestra en 3 días, en 4 días, para que el agua vaya saliendo y me lo falla lentamente. Yo no voy a tener un técnico de 4 días esclavizado a ver qué le está pasando al suelo, sino que ya todo está automatizado, entonces lo puedo hacer. Si no, no usamos ese equipo de corte directo. Cargas normales, escojo un amplio rango de cargas. Ahora, si usted ya quiere esfuerzos muy grandes, pues tal vez el equipo no sea suficiente. Mínimo tengo que ensayar 3 especímenes porque ocupo un envolvente, ¿verdad? Y los desplazamientos son significativos en el suelo, pero puede ser que no sean suficientes para llegar a determinar la resistencia residual. Entonces, la última semana vamos a ver ensayos especiales donde sí se puede alcanzar deformaciones más allá de los 15 milímetros. Es rápido, simple, barato, lo puede hacer cualquiera prácticamente, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo aquí con sus compañeros porque son realmente simples, el montaje y la ruptura. Desventajas. Yo estoy hablando de condiciones drenadas y no drenadas. Aquí no voy a poderlo medir, ¿no? Distribuciones uniformes en la muestra. Vean que les acabo de mostrar esto. Esto no es una distribución uniforme a lo largo de todo el ensayo. Él va a ir cambiando el área. Entonces, eso se convierte en una limitación. Y el tamaño de las partículas, claro, vean la cajita que les mostré ahora. Era una cajita pequeñita. ¿Dónde está? Por aquí.
Este tiene 5 centímetros de diámetro y si acaso puedo fabricar un testigo de 1,5 centímetros. Es una muestrita a escala, otra vez con las muestritas a escala, ¿no? Si no la quiero a escala, la puedo hacer en el campo. Entonces puedo hacer ese mismo ensayo con los mismos principios, no el mismo ensayo, perdón, el mismo principio, pero a gran escala. En el sitio, claro que tengo que facilitar la logística. Voy a tallar los testigos en el sitio. Les voy a poner una carga vertical, que puede ser una vagoneta ahí, o un equipo cargado con un gato hidráulico vertical y otro que tenga yo bien anclado en la pared para aplicar la carga horizontal y entonces hacer mi ensayo a gran escala. Y lo puedo hacer. O puedo traérmelo y fabricar, trabajar gravas, pero ya no en el equipito simple, sino que yo tengo que hacer cajas y trabajarlo aquí a nivel de laboratorio también. Tengo un gato hidráulico para cargarlo vertical y otro para cargarlo horizontal. Sí, sí tengo. Entonces puedo hacer escala. Esto porque sobre todo cuando yo ocupo enrocados, ¿verdad? En algunas obras de técnica yo no puedo trabajar con arena, nada más, ni gravas, sino que ocupo bloques. Bloques de 1 pulgada, 3 pulgadas. Entonces, eso no me cabe en un equipito de laboratorio simple. Tengo que lidiarla, ¿no? Alguno puede verse interesado, quizás su proyecto de investigación a trabajar ya pruebas a escala natural y ver la diferencia entre coger la matriz y ya cogerlo con todos los bloques que forman parte, ¿no? En suelos granulares, vamos en busca de la fricción. En suelos finos, en busca de la cohesión, ¿no? Materiales granulares, los ángulos de fricción pueden andar entre este orden. 28 para arenas sueltas, mayor que 38 para arenas densas, ¿no? Condición crítica es durante y al final de la construcción para los suelos granulares. Para los suelos finos, largo plazo. Ángulo de reposo, si yo no tengo equipo de laboratorio para medirlo, vea, lo más es que yo dije, no voy a hacer esto, conste que esto no sustituye para nada una prueba de laboratorio, pero si yo quiero tener más o menos idea, pues tiro un poco de arena y voy a ver cómo se acomoda. Y mido cuál es este ángulo. Digo, bueno, fijo, aguanta más que esto. Pero esto es lo mínimo y con esto yo podría eventualmente diseñar, o lo echo en un recipiente con agua y la voy colocando y voy viendo cómo se acomoda. Ese ángulo de reposo lo voy a buscar igual en seco o en húmedo. Valores típicos. Vean que entre más gravoso sea y mejor grabada, es mayor el ángulo de fricción que si está contaminado con algo de finos. Y esto último, que es para mostrarles. Vamos a adelantar esto. Estoy construyendo una obra en un ambiente arenoso, húmedo. ¿El agua dónde está? Entre los poros. Estoy en condición estática, ¿no? Les voy a mostrar uno de los fenómenos más peligrosos cuando estoy desarrollando infraestructura en ambientes arenosos. En ambientes arenosos limpios, saturados, ¿no? Que parecen estables bajo condiciones estáticas. Y ahí acomodo mi estructura, ¿verdad? Eso sería final de construcción, pero empieza una solicitación sísmica. Ahí estoy el modelito en una patineta, ¿no? Un sismo. Vean el agua donde va apareciendo, ¿no? Eso es una sacudida sísmica. Eso le podría pasar perfectamente y le ha pasado a estructuras que las voy a apoyar sobre materiales arenosos que parecen muy firmes bajo condiciones estáticas, pero que ante una solicitación dinámica entran en proceso de licuación, ¿no? Eso es un fenómeno que nos ocurre en ambientes granulares, por eso es que es importante estudiarlas. ¿Cómo están? Porque si eso ya los puedo predecir yo desde las propiedades y las condiciones en que está en el sitio, me va a tocar ir a buscar una cimentación más firme, no lo voy a poder apoyar directamente sobre la arena, ¿no? Si no, pregúntenle a sus padres ahí, ¿cómo les pasó? ¿Cómo les fue allá en el sismo de Limón, 1991? ¿No? Que también tendrán alguna memoria, ojalá pues, ¿verdad? Recuerden algunas vivencias, porque ese fue el evento sísmico que mejor nos mostró este fenómeno aquí a nivel de país. Rutas colapsadas, estructuras colapsadas, corrimientos laterales, puentes
desaparecieron los bastiones o las pilas de puentes, ¿no? Y al que le pueda interesar igual, ¿verdad? Hay campos aquí de investigación para ver, porque es un fenómeno que es natural, que incidió en las obras civiles, bueno, la vida de todos, ¿no? Pero en las obras, que es lo que nos estamos concentrando, en las obras civiles, de manera tal que hubo rápida sí reconstrucción de algunas cosas porque había que darle acceso a los vehículos de emergencia, pero muchas estructuras se vieron afectadas de manera severa por un fenómeno donde el suelo perdió temporalmente la resistencia. Eso fue lo que acabamos de ver ahí, en ese modelito así tan sencillo, ¿no? Que ustedes pueden reproducir y tratar de entender mejor en su caso. Resistencia en suelos cohesivos, esa es otra historia. Ahí ya la historia no es por una pérdida de resistencia debido a una situación sísmica, ¿verdad? Como lo acabamos de ver, porque la resistencia depende más de la historia de esfuerzos, del grado de atracción entre las partículas. Y ese grado de atracción va a estar en función si es una muestra inalterada o remoldeada, si hay agua, si toda el agua está llenando los poros o no, ¿no? Y de la historia. Es un suelo joven, es un suelo antiguo, es un suelo que tiene enlaces muy firmes, unas fuerzas de atracción que no son sencillas de romper, o es un suelo que rápidamente puede perderlas, ¿no? Entonces la historia es otra y los tenemos que investigar mejor con otro tipo de equipos que vamos a hablar pues la otra semana. Bueno, hasta aquí la exposición teórica con ustedes, ¿no? 1 hora prácticamente, un poquito más porque a mí me encanta el tema y me emociona, ¿no? Y trato de mostrarles a ustedes el por qué estamos haciendo esto. No se quede solo como una prueba más ahí dentro del montón que llevamos ya y que me complican la existencia porque además tengo que hacer un reporte asociado. No, no. Es para que ustedes sepan hacia dónde van, qué es lo que necesitan conocer de los materiales, en este caso los suelos. No sé si alguno de los compañeros que están en forma ahí en la pantalla pues tienen alguna consulta y si no pues nos despedimos acá con la intención de que ustedes de aquí a un ratito vean los videos y ya cierren esto. Igualmente se les habilita los datos ahora en lo que resta la semana para el corte directo, para que analicen corte directo. Sé que ahorita deberían, no sé si deberían estar trabajando en consolidación, ¿verdad? Pero bueno, para que por lo menos tengan esa posibilidad de entender, ¿verdad? Y los datos y interpretarlos y obtener características de resistencia. ¿Alguna inquietud aquí, jóvenes? Si no, me despido de ustedes para ir a atender al resto de compañeros que hoy me acompañan aquí en el ANAME. No veo manitas, no oigo a nadie tampoco. Bueno, pues entonces que tengan buen día, ¿no? Hoy no tienen compromisos con nosotros en horas de la tarde, así que nos veríamos hasta de noche.